Bienvenidos, bienvenidas. En el episodio de hoy hablaremos sobre libre elección, azar o destino. Metálogos Aldir Plashta es un espacio donde se exploran temas significativos, desde la razón, la emoción y la conexión humana, yendo siempre más allá de lo evidente. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Qué gusto, un gusto enorme saludarte después de esta pequeña pausa, pero aquí estamos nuevamente, me alegra muchísimo saludarte. A mí también, Juan Carlos, qué gusto estar aquí nuevamente para compartir nuestros metálogos con este tema tan interesante de hoy. A Libre ver, elección, azar, destino. A ver, haznos el encuadre y proponnos cómo empezamos este tema hoy. pues sí, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Pues bueno, en el mismo título de este episodio planteamos tres posibilidades acerca de cómo podemos considerar el funcionamiento de la existencia, o la existencia de un destino, la libre elección o el azar. Y bueno, me gustaría que arrancar planteando un poco las tres, ¿no? O sea, pues, hablando un poco de qué es, cómo plantear cada una de las tres y ya pues de ahí partimos, ¿no? Primero pensemos un poco en el azar. Pues no sé, en tanto posibilidad de motor de la existencia, el azar pues se relaciona mucho con suponer pues que la vida es una sucesión de casualidades que no están relacionadas entre sí. O sea, pueden existir causas y efectos a nivel material o físico que expliquen pues cada uno de los episodios de la vida, pero ninguno de ellos estaría realmente relacionado con los demás, por lo menos no desde el punto de vista de crear un patrón preestablecido que tenga en sí una intención o un plan que pretenda llevarnos a algún sitio en particular. Cuando decimos que la vida se compone de una sucesión de azares, significa que, pues, que los acontecimientos o que las oportunidades o que los inconvenientes que nos van ocurriendo no responden a ningún propósito que vaya más allá de los accidentes circunstanciales del propio momento, de la propia existencia. Luego, en segundo término, tenemos la elección libre o la elección consciente. Y pues habla un poco sobre el ejercicio de la libertad para diseñar y para desarrollar la propia existencia, que estaría pues estrechamente relacionada con nuestra voluntad, que nos habilita para construirnos nosotros mismos un propósito existencial que estaríamos en posibilidad de concretar a partir de llevar a cabo acciones deliberadas. En este caso nos trazamos una meta, nos ponemos una serie de objetivos, diseñamos una serie de estrategias y llevamos a cabo acciones, adquirimos hábitos, sorteamos inconvenientes inesperados y eventualmente conseguimos o no a eso que nos propusimos. En este caso, ya sea que logremos los objetivos como si no, se trataría de un enfoque centrado en la idea de que tenemos un alto grado de libertad y que nuestras decisiones son producto de nuestra voluntad y que por lo tanto lo que nos ocurra será resultado de nuestras acciones, de nuestras decisiones, con lo cual tendremos un altísimo grado de responsabilidad en aquello que nos ocurra. Y después, por último, está el destino. Cuando hablamos de destino, pues nos referimos a todo aquello que nos sucede desde el momento en el que nacimos, el lugar en el que nacimos, la familia, el estrato socioeconómico, etcétera, hasta el momento de nuestra muerte. Todo eso formase parte de un patrón o de un plan preestablecido del cual no podemos ni escapar ni tenemos control, con independencia de las intenciones o deseos que podamos ir desarrollando. Ya ahí, dependiendo de la tradición espiritual a la que se pertenezca, pues dependerá a quién se le asigne ese gran papel del gran arquitecto, de la gran inteligencia metafísica superior que define y que controla ese destino. Entonces, bueno, pues estas serían como las tres opciones y dependiendo de cuál de las tres posibilidades consideremos la preponderante o la verdadera, pues dependerá la percepción que tengamos acerca de la influencia que nosotros podemos ejercer sobre nuestra propia vida. Y bueno, pues yo asumo que la gran pregunta de este episodio de Metálogo sería responder ¿hay un destino trazado? ¿Todo es producto del azar? ¿O cada uno de nosotros construye la existencia según su propia voluntad? Así es que, Gaby, pues arranquemos con la charla y veamos a dónde nos lleva esto. Entonces tengo que elegir una de las tres. Pero mi elección, ¿va a ser completamente libre? ¿Estará condicionada por mi pasado o ya está marcada por el destino, aquello que vaya a elegir? No hay forma de salir de esto, ¿no? Me hace acordar mucho a cuando estudiaba en la universidad, en psicología,
Y entonces discutíamos mucho acerca de si éramos realmente libres e independientes en nuestras decisiones o todas nuestras decisiones, nuestra vida estaba de alguna manera determinada. Y había básicamente dos determinismos de los que se hablaba, ¿no? Por un lado, el determinismo biológico, nuestros genes, ¿sí? Hoy día, con el avance de las neurociencias, se está comprobando cada vez más que mucho de lo que nosotros pensábamos que era como un poco de libre elección o de cualidades puramente psicológicas de nuestra forma de ser, de nuestra emocionalidad, de nuestra manera de vivir la vida como la vivimos, está de alguna manera influida, marcada por ciertos condicionamientos genéticos. Y hoy se sabe esto un poco más que antes. Pero en la época en que yo estudiaba, esto tenía mucho menor peso y entonces los psicólogos creíamos mucho en el determinismo, en el condicionamiento, pero psicológico. O sea, no éramos libres, todo se debía a la educación que habíamos recibido, a quiénes eran nuestros padres, cómo había sido nuestra infancia, al complejo de Edipo y tantas tonterías como esa, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, yo tengo dos o tres planteamientos que ya tienen que ver con cómo lo razono yo, que te los cuento y a ver qué opinas, ¿no? Lo primero es que yo pienso que vivimos en un entorno de libertad limitada, ¿no? O sea, el cosmos y el mundo, conforme han evolucionado, están sujetos a una serie de estructuras físicas, químicas, materiales en general, que se van poco a poco generando. Y a partir de su repetición son cada vez más sólidas y hoy podemos ya verlas como leyes universales. Ahora, con independencia de nuestros deseos, no es posible vivir sin gravedad o alterando las leyes de la física. Y eso pues son barreras, o sea, son limitaciones genuinas, ¿no? Y lo mismo ocurre con la realidad social. O sea, no puedo literalmente hacer lo que quiera, así en abstracto. Hay un margen de decisión y es importante ese margen y lo que ocurra en ese margen puede llegar a ser, a llevarnos a un sitio o a otro, pero no es una libertad absoluta, ¿no? O sea, existen como una infinidad, muchos condicionamientos materiales, sociales, económicos, políticos, culturales, e incluso en la propia interacción con los demás que nos limitan. Y esta libertad pensada como una facultad para ejercer la voluntad así sin límites, a mí en lo personal me parece una ilusión. Eso no Sí. significa que no participemos de alguna manera de nuestra vida. Eh, Sí, pero, perdón, antes de que sigas avanzando, dejemos en claro esto, porque yo lo comparto completamente, ¿no? O sea, pensar que puede existir esa libertad completamente libre de cualquier condicionamiento es claramente una ilusión, porque no nacemos en el aire, no nacemos en la estratosfera, no nacemos en un frasco de mayonesa. Todos nacemos en una familia o en alguna situación más o menos parecida a eso, donde hay alguien que nos recibe, alguien que nos cuida, alguien que nos cuida en los primeros años de vida, y todos nacemos en un país determinado, en una cultura determinada, con un idioma determinado, nacemos en una clase social, sociocultural determinada, entonces nacemos en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, o en el este o en el oeste, entonces es imposible partir de un lugar donde no haya algún tipo de condicionamiento. Lo mismo con nuestros genes, no podemos elegir tener genes diferentes a los que tenemos. Son como condicionamientos que de hecho venimos con ellos, ¿no? La pregunta no es tanto si podemos no tener condicionamientos, sino qué hacemos con ellos una vez que nos damos cuenta que los tenemos. claro. ¿Mm? Ahí está la libertad de la que Exactamente. hablabas. Después, por otro lado, también me cuesta trabajo entender la idea de un destino en términos puros, ¿no? O sea, me parece que estos límites de los que estamos charlando, sí están claros, pero no son, yo no los perfilaría como un destino ni tampoco como producto del azar, porque se trata de estructuras que limitan, pero que dan lugar a que a que la vida tenga sitio, que la vida ocurra de forma concreta. O sea, eso que parece limitarnos, en realidad lo que hace es darnos la oportunidad de estar en el mundo, porque nos pone en una circunstancia, en un contexto, con un punto de vista, desde un enfoque, desde una perspectiva, y no podríamos hacerlo de otra manera. Incluso el azar se manifiesta dentro de estos límites. O sea, si nosotros tiramos 100 monedas, unas caerán con el lado de la cara y otras con el lado del escudo, pero todas sin excepción van a caer al piso. O sea, ninguna va a caer para arriba. O sea, el azar no alcanza a eso, ¿no?
Y se me ocurre como un ejemplo, como una metáfora, un partido de fútbol. Ahí existen estructuras básicas. Está la cancha, está el balón, están las reglas del juego, está el equipo contrario, la afición, y todo eso construye el escenario en el que el jugador y el equipo al que tú perteneces juega. Ahora, el partido sí se somete a estas reglas, pero una vez que ya está ahí, hay que jugarlo. Y entonces ahí es donde chocan tanto la estrategia de cada equipo, el clima, el público y tu ámbito de libertad para desarrollar tus talentos dentro de ese espacio específico, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Sí, 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 sí. Y ese espacio específico está moldeado por todos estos condicionantes de los que hablábamos antes, ¿no? Culturales, sociales, políticos, geográficos, psicológicos, familiares, etcétera, ¿no? Em, y sobre Y, el destino, sí, perdón, sí, dime, dime. incluso no solamente son, o sea, no solamente son condicionamientos, es que constituyen estructuralmente el ámbito donde nos desarrollamos, ¿no? Y estos tampoco invalidan el azar, porque yo como lo entiendo es el hecho de que estas estructuras pues son las que son y las cosas ocurren de un modo y cada evento se concreta de una manera específica, pero también es cierto que en ciertos aspectos podría ser de otra manera, pero este juego de azar no es arbitrario, sino que opera dentro de esas mismas estructuras. O sea, el azar no significa que de pronto vayan a ser un elefante volador o una ballena que juegue ajedrez. O sea, son cosas que no pertenecen al azar, que no caben dentro de lo que es posible en las estructuras que tenemos en la realidad material en el que vivimos, ¿no? O sea, ese azar está acotado y está condicionado a lo que es posible de que ocurra. Y O aun sea que cuando... Ajá, adelante, adelante. lo que está diciendo es que el azar también participa de esas reglas de juego, de esos condicionamientos que son estructurales. O sea, el azar puede existir, pero dentro de ciertas reglas. En las reglas en las que vivimos en este planeta no van a nacer elefantes voladores de un repollo azul. Van a nacer, Claro. ¿no? Ahora, ¿cómo se Claro. rige el azar? La verdad es que yo no lo sé. Lo que sí la intuición que yo tengo es que el universo pareciera tener como un espacio de creatividad para que por un lado nosotros ejerzamos nuestra voluntad, pero al mismo tiempo hay un espacio de creatividad cósmico, un espacio de lo imprevisto, un espacio para el cambio, para lo novedoso. Y claro, como humanos no tenemos la perspectiva lo suficientemente amplia como para saber cómo funciona, por eso no significa que no haya ese elemento, pero una cosa es que sea un elemento de la realidad y otra cosa es que la rija, ¿no? Ajá, eso, eso. Bueno, el mismo hecho de que nos estemos planteando este tema en este metálogo nos está hablando de un cierto condicionamiento que tiene que ver con el espacio cultural de la época que nos toca vivir. A ver, difícilmente en la Edad Media alguien se hubiera podido hacer un metálogo como este, ¿sí? En esa época se creía seguramente mucho más en el destino y que el condicionamiento era un condicionamiento de Dios. Dios es el que manejaba todos los hilos y regía el destino de toda la gente, A mí ¿no? me parece, Sí. en este tema me parece fantástico lo que ocurría con la cultura griega, o sea, y el mejor ejemplo, el más gráfico es Edipo. O sea, sabía lo que le iba a ocurrir, fue al oráculo y se sabía lo que le iba a ocurrir y no había ninguna manera posible de que esquivase su destino. O sea, de hecho, un poco la literatura griega trata un poco sobre eso, ¿no? Sobre el destino y cómo el hombre no puede escapar de él. Y eso pues evoluciona, o sea, desde esa perspectiva, este mentálogo habría sido irracional para un griego, ¿no? O sea, es un absurdo lo que estamos diciendo. Sí, Sin sí, embargo, sí. desde nuestra perspectiva de hoy, el absurdo sería aquel, ¿no? Sí, claro, 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 claro. También en la época de la modernidad, con el advenimiento de la ciencia material al principio, ahí salió la idea del determinismo biológico y que todo estaba condicionado por la materia física, ¿no? En esta época más posmoderna podemos entender que puede haber como ese espacio de creatividad, esta idea de que co-creamos el mundo, co-creamos la vida, ¿no? Sí, es bien interesante. Me quedé enganchado con esto del destino porque te quiero compartir algo que leí alguna vez y que me encantó sobre el destino. Todos tenemos eh, incorporada la idea de que
es nuestro pasado lo que de alguna manera condiciona nuestro presente, ¿no? Los condicionamientos que vienen del pasado, como que la historia se desarrolla de un pasado, pasando por un presente hacia un futuro, ¿no? Y, y una vez leí, yo creo que eso está relacionado con Carl Gustav Jung, pero no estoy 100% seguro, así que no lo afirmo. Una vez leí una idea muy linda, y es que el destino en realidad, como si, a ver, el destino es decir como que la causa está puesta en el futuro, ¿sí? Como que cuando uno planta una semilla de un roble, ¿m? No es solamente la semilla la causa del nacimiento de ese roble, sino que ese roble que en algún momento va a ser, está construyendo su historia, y esa historia pasito a pasito es primero poner la semillita, luego que nazca el tallito, luego que vaya creciendo, como si hubiera algo en el futuro que nos llamara, ¿no? Como si hubiera un Gabriel, ¿m? Una especie de Gabriel anciano en el futuro que de alguna manera me está llamando, que me dice, ven para aquí, sigue por este camino, no sigas por ese otro. Como si toda mi historia fuera una secuencia de pasos que me trajeron desde mi nacimiento hasta mi presente y todavía estoy transitando esos pasos, ¿no? Como el destino como algo que me llama. Me parece una idea muy, muy poética, no sé cuánto de verdad tiene, pero me resulta muy inspiradora. Claro, 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 sí, sí, o no sé, un caso que es como un poco entre el opuesto, ¿no? O sea, si el meteorito que mató a los dinosaurios hubiese tenido una trayectoria ligeramente distinta y no pega con la Tierra, es casi seguro que nosotros no estaríamos aquí, ¿no? O que seríamos dinosaurios, O, sí, haciendo un metálogo de dinosaurios. claro, o sea, es decir, eso fue producto del azar o del destino, pues es que es complejo, o sea, no tenemos ni siquiera forma de saberlo. Lo cierto es que ese hecho, o sea, un minúsculo cambio de trayectoria, lo habría llevado al meteorito a otro lado y el planeta sería distinto, radicalmente distinto, ¿no? Y yo no sé si eso califica como azar o califica como destino. Claramente no fue nuestra voluntad, pero sí es un hecho que es algo que determinó de manera muy importante el devenir evolucionar, el devenir evolutivo de nuestro planeta, ¿no? ¿Hay un plan en la evolución? ¿Hay un plan? Pues yo no lo, o sea, vamos a ver, no lo sé, pero no lo vería como, o sea, me cuesta trabajo pensar en un plan cósmico que tenga que ver con condicionamientos morales humanos. O sea, si lo hay, no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos por un plan. Eso es lo que yo creo. Ujú, ujú, mm. A ver, estamos abriendo las distintas facetas y al mismo tiempo las estamos cuestionando, al mismo tiempo que las vamos abriendo. Yo creo que hacia el final del metálogo vamos a ir como prolijando este camino. Déjame que no sabemos si es azar, no sabemos si hay un plan tal vez no sea de la manera que nosotros lo podamos comprender. Vamos a desafiar ahora el determinismo psicológico, por ejemplo, o biológico. ¿M? Por ejemplo, el niño le pregunta al papá, ¿sí? Le dice, papá, ¿quién sabe más? ¿Quiénes son más inteligentes, los padres o los hijos? Y el papá obviamente dice, los padres, hijito, por supuesto que sí. Y el niñito le dice, ¿y la teoría de la relatividad, por qué la inventó Einstein en lugar del papá de Einstein? Y también otra cosa, tampoco la inventó el hijo de Einstein, ¿sí? Claro, bueno, porque se la ganó el papá, pues si no, pues hubiera inventado. Sí, sí, pero digo, pero tampoco el hijo necesariamente, o sea, no sabemos si el hijito de Messi va a jugar al fútbol tan bien como Messi, ¿sí? No, Y es muy probable que no, porque además va a enfrentar, de entrada va a enfrentar circunstancias sociales muy distintas. La presión que va a recibir ese muchacho si quiere ser futbolista no se va a parecer en nada a la que recibió Messi siendo un niño muy pequeñito que apenas si tenía alguna esperanza de jugar profesionalmente y de pronto le pusieron las condiciones y explotó. Su hijo viviría un entorno muy diferente. Ahora, también es un hecho que más allá de que exista un destino o no, exista un azar o no, yo, por ejemplo, en lo personal, no, no, yo no acepto creerlo, independientemente de que sea verdad, porque si para mí los acontecimientos ya están predeterminados,
pues entonces es desesperanzador, porque no tiene ninguna importancia las experiencias, los aprendizajes, lo que sea que me ocurra en la vida, no tiene ningún sentido mis experiencias porque no me van a permitir aprender, modificar, transformar, no me van a permitir participar del viaje. Entonces, desde la perspectiva que yo tengo, obviamente para otras personas será distinto, pero para mí una perspectiva predeterminada convierte mi vida en un sinsentido, que si de por sí ya lo es, el hecho de que no importe realmente, ni siquiera para mí, lo que yo haga, pues lo desnuda completamente de sentido. Y por el otro lado, pues también es complicado pensar en permitir que el azar sea completamente, que la vida sea un encadenamiento de azares en los que tampoco tienes ninguna participación, ¿no? O sea, yo asumo la vida como un híbrido entre las tres cosas, porque es cierto que lo que hablábamos un principio, hay una serie de cuestiones que te limitan, que te ponen en una serie de contextos que limitan tu participación, que te obligan a que tus deseos y tus objetivos entren en un cauce, pero al mismo tiempo yo sí asumo una posibilidad de participar en ese devenir que sería en este caso mi vida, ¿no? Bien, 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 bien. Fíjate que empezamos con el título de este metálogo hablando de libre elección, que es la postura de pensar que somos enteramente libres de elegir, de construir nuestra vida, de elegir nuestro destino, nuestro camino en la vida, ¿no? En la otra esquina estaban los condicionamientos, los determinismos que pueden ser biológicos, genéticos, sociales, psicológicos, culturales. En la otra esquina estaba el destino, como un libro ya escrito de nuestra vida por un gran escritor, ¿sí? Que muchos hemos llamado Dios a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Eh, y el metálogo empezó como si tuviéramos que elegir entre uno y otro, ¿sí? O sea, yo tengo que elegir, ¿no? Y la verdad es que esa forma de o es una cosa o es otra, también es un fruto de la manera en que pensamos, ¿no? En cómo está funcionando nuestro pensamiento a esta altura de la evolución nuestra como seres humanos, ¿no? Tenemos como que tomar partido, ¿sí? O sea, somos de un equipo o del otro equipo. En Argentina se llama la grieta, eres de tal partido político o de tal otro partido político. Estás con los buenos o con los malos, ¿sí? Todo hay una división que nos obliga como a tomar partido. Cuando por lo que estás diciendo, Juan Carlos, yo lo que noto es que, ¿por qué no podemos pensar que tal vez sea un poquito de cada cosa? ¿Sí? Hay un condicionamiento biológico, hay un condicionamiento social, hay un condicionamiento psicológico, hay un azar. Hay cosas que dentro de las reglas del juego de la vida escapan a lo que nosotros podamos decidir y están de hecho funcionando. Tal vez haya algún destino, no lo sabemos, ¿sí? Y en el medio de todo eso hay un espacio para que vayamos tomando nuestras decisiones y abriéndonos un poco nuestro camino, ¿no? Claro, es que yo coincido. Y además, también hay otra cuestión que me parece, bueno, yo asumo que todos en algún momento hemos experimentado algo que nos da la sensación de que estaba preestablecido. O sea, que hay uno o una serie de acontecimientos en la vida que son parteaguas y que no los buscaste, pero que parecieran haber estado ahí de una manera que de no estar tu vida sería otra, como si te los hubiesen puesto, ¿no? Es algo que además se escucha con frecuencia y no sé si ha sido en algún caso tu experiencia. Pero eso, yo tengo la impresión de que si miramos hacia atrás, de alguna manera todos tenemos cierto tipo de vivencias inexplicables que se atan con ciertos acontecimientos del pasado y que resultan prácticamente imposibles de que nuestra vida sea como es si no lo hubiésemos vivido. O sea, te pongo yo un ejemplo. Yo decidí que iba a escribir a partir de leer un libro que llegó a mí por azar. O sea, literalmente fue una circunstancia muy extraña de que ese libro llegara a mí y que yo me decidiera a leerlo. ¿Qué libro? Crimen y Castigo. Ah, Casos wow, de de crimen, Dostoyevsky. de Dostoyevsky. Fue unas circunstancias extraordinariamente extrañas y me lo fueron a dejar a mi oficina y estuvo en el librero 3 o 4 meses y de verdad fue algo muy extraño. De yo no haber leído ese libro en ese momento, probablemente mi vida habría sido otra. Ahora, ¿eso es una cuestión destinal? No lo sé,
pero ciertamente no tiene ninguna racionalidad que ese acontecimiento hubiese ocurrido. No tiene racionalidad, no lo elegiste tú voluntariamente, lo llamamos azar porque no tenemos otra forma de Ah, llamarlo. En muchas películas de ciencia ficción o novelas de ciencia ficción, ¿m? El argumento consiste en que unos seres inteligentes del futuro hubieran viajado, ¿m? Hacia la Ciudad de México de no sé qué año fue eso para colocar ese libro en tu librero, ¿no? Como una manera de eso que llamamos azar y que no conocemos, o sea, no sabemos cómo llegó ese libro ahí, lo llamamos azar, pero no podemos saber cómo llegó ese libro ahí. Y fíjate que a veces ese parteaguas, como tú dices, no sucede necesariamente en nuestra vida, en nuestra biografía, sino que a veces es anterior. Fíjate en mi historia. Si mis abuelitos, ¿m? Cuando huían de Europa del Este, en la década de 1910, 1920, después de la Primera Guerra, ¿sí? En vez de subirse al barco que se hubieran subido al barco de al lado, yo hoy en vez de ser argentino sería estadounidense o brasilero o mexicano. Con cualquiera de todas estas opciones tendría mucho más dinero que el que tengo, eso claramente. Sí, y sin embargo eso no lo decidí yo, dependió del barco al que se subieron mis abuelitos hace 100 años atrás. ¿Te das cuenta? claro, totalmente, totalmente. Pero fíjate, ahí es interesante porque esa es una circunstancia eh, en la cual no participas. Pero, por ejemplo, el libro estuvo en el librero 3 o 4 meses, pero yo lo leí, opté por leerlo. O sea, que podría no haberlo hecho, perfectamente podría no haberlo hecho. Entonces, ahí hay una circunstancia, o sea, hay como diferentes variedades de circunstancias que confluyen y que unas participas y unas te dan estructura, porque al final te constituyeron en la persona que eres y te insertaron en un entorno socioeconómico, sociocultural, social, específico, que permitieron que te convirtieras en el Gabriel que hoy eres, porque si en lugar de ser lo que hubiese sido tu abuelito, hubiese sido otra profesión radicalmente, se hubiera ido al campo, hubiese ido, no sé, hubiese tomado otra dirección, aún estando en Argentina, tu vida habría sido otra, ¿no? Ujú, sí, claro, claro, claro que sí, claro que sí. También de lo que estamos hablando es de las decisiones que tomamos, ¿no? Tú dices que ese libro estuvo en el librero por meses hasta que un día tú decidiste tomarlo y leerlo. Tampoco podemos afirmar qué es lo que te llevó a tomarlo y leerlo, pero lo Claro. cierto es que tú lo decidiste. De la misma manera que en algún momento en mi historia yo decidí no seguir trabajando en el negocio de mi papá y estudiar psicología. Y tampoco sé bien por qué tomé esa decisión, pero lo cierto es que la tomé y marcó como un camino. O sea que el espacio para tomar nuestras decisiones está y es bien importante. ¿Sabes lo que yo pienso es que tampoco tiene mucho sentido definir o tomar partido, libre elección, condicionamientos, azar, porque aun si fuera destino, nosotros no sabemos de dónde viene ni quién lo definió, quién escribió ese gran libro de la vida donde está escrito mi destino. No lo sabemos. Aun si fuera condicionamiento genético, yo no tengo la menor idea de cómo funcionan mis genes y el alcance que tiene ese condicionamiento. Aun si fuera psicológico, social, cultural, familiar, vengo trabajando hace 35 años como psicólogo, ¿sí? Y si bien sé de dónde vienen muchos de mis cuestionamientos, de mis condicionamientos, tampoco puedo tener una certeza total acerca de esto. O sea que a los fines prácticos siempre me veo movido a tener que decidir, ¿no? En este sentido yo coincido con esta postura claramente existencialista, ¿no? Donde de alguna manera estamos condenados a tener que tomar decisiones, ¿no? Y Claro. ahí está nuestra libertad. Ahora, ¿cuál es el alcance de nuestra libertad? Uf, eso es Claro, un ahí por tema. ejemplo, o sea, es que yo coincido plenamente contigo en el sentido de que no tenemos forma de saberlo. Ahora, también es cierto que no todo el mundo puede vivir fácilmente en la incertidumbre y menos a esos niveles, ¿no? Entonces, también muchas veces sí buscamos cierto tipo de explicación
que si no sea la verdad, así con mayúscula, sea algo que nos serene, que le dé sentido a lo que nosotros entendemos, que le dé causa a nuestras creencias, que se ajuste un poco a lo que pensamos del mundo, para poder también entender y plantearnos la mejor manera de decidir en la vida que nos toca vivir, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, plantearía que vivimos en una especie de realidad viva y orgánica, pero que es mucho más compleja de lo que nosotros podemos ver a simple vista, ¿no? O sea, ese universo que además está lleno de estructuras relativamente rígidas y pareciera tener ese espacio, al menos yo lo experimento, me da esa impresión de que hay ese espacio de creatividad para que podamos ejercer un poco de nuestra voluntad y que además se genera un espacio más para lo imprevisto, para eso, para esa novedad. Y ese cosmos creativo pareciera que todo opera bajo unos ciertos parámetros que yo sí me atrevería a llamar inteligentes. Y lo digo porque más allá de las religiones, yo diría que sí hay una cierta inteligencia subyacente, porque si en la evolución tuvo lugar la emergencia de la razón humana y la inteligencia humana, es porque la inteligencia de algún modo está dentro de los componentes del cosmos. O sea, no creo que sea, o sea, yo sí no creo que seamos tan especiales donde solamente los seres humanos fuimos tocados por quién sabe qué cosa. Yo creo que nosotros estamos desarrollando aspectos que evolutivamente son posibles de evolucionar, posibles de manifestar. Y eso implicaría que la inteligencia es algo que está en la malla que constituye la evolución y el propio cosmos. Entonces, si nosotros tenemos cierto tipo de inteligencia, no veo ninguna razón para que no existan distintos niveles y para que no existan muchas manifestaciones de inteligencia. Y unas, desde nuestros parámetros, las podríamos considerar inferiores, como a lo mejor la inteligencia de un perro, la inteligencia de un caballo, o qué sé yo, pero también podría haber inteligencias a niveles superiores que nosotros no podemos ni percibir ni entender. Y entonces habitaríamos una totalidad que de alguna manera es inteligente, pero que un poco extrapolando lo que ocurre con el planeta, funcionaría como un enorme sistema que sinérgicamente se retroalimenta para evolucionar y que nuestra moralidad, nuestras ideas de lo que está bien y de lo que está mal, es una pequeña migaja minúscula en esa gran, o sea, creo que nosotros solemos, por nuestra propia condición humana, de explicarlo todo desde nosotros, los seres humanos. Y entonces tratamos de decir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto desde nuestros parámetros, pero hay un punto en el que eso ya no tiene ninguna importancia, ¿no? O sea, esto nos sirve para lidiar entre nosotros, pero más allá de los entornos del planeta, no tendría, o no lo sé, o a lo mejor hay otros niveles de comprensión, de moralidad, de bien, de mal, que no están a nuestro alcance, ¿no? Entonces, yo como yo lo interpretaría, es para para nuestra vida estar aquí, es como si utilizaría como la metáfora de la navegación, ¿no? Si nosotros nos vamos al océano a navegar, sabemos que el océano está conformado por diferentes corrientes, climas, situaciones que van a ocurrir. Entonces, para nosotros como navegante no basta decidir un destino y pues voy para allá. No, obviamente tenemos que, para dirigirnos ahí, tomar en cuenta primero el barco en el que vamos, el tamaño, el estado en el que está. Tenemos que tomar en cuenta el clima, la ruta, los vientos, las corrientes, la época del año en que lo estamos haciendo, los distintos climas, las diferentes geografías. Y entonces todo eso va a haber situaciones que van a ocurrir como lo esperamos y otras como lo que no lo esperamos. Entonces, a mí me parece que hay una combinación. Yo no lo consideraría como destino en el sentido clásico, pero tampoco azar, ¿no? O sea, porque toda esta infinidad de variables que enfrentaríamos si fuéramos esos navegantes, pues darían como resultado un viaje que, si bien lo puedes planear y puedes decir, voy a ir de aquí a ahí, de ahí a ahí, de ahí a ahí para llegar a tal lado, no es 100% previsible. Y aún así tendríamos que encararlo con lo que tenemos y con lo que sabemos que podríamos llegarnos a enfrentar, pero no necesariamente con lo que de verdad nos vamos a enfrentar, ¿no?
Sí, bueno, esto último me hace acordar a la introducción del libro de Mapas para el Cambio que yo escribí. Tal vez lo Ah, leíste ahí en algún momento y te quedó sí, ahí en no, tu no, cabeza. por supuesto que lo leí, aunque no lo leí recientemente, pero sí, 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 sí. Ah, bueno, pues ahí está, ¿cómo se dice? Sí, me está citando sin saberlo. Estoy O sea, citando. tampoco es un invento mío porque es una hermosa metáfora, la Sí. del capitán de barco, ¿no? Que navega su barco, pero ahí yo hablaba del poder personal, ¿sí? Entonces hablaba de la diferencia, en un extremo está la actitud omnipotente, ¿sí? En otro extremo está la actitud impotente, y en el centro está el verdadero poder personal. Y daba el ejemplo del capitán de barco, porque un capitán de barco omnipotente piensa, como tú dices, quiero ir a tal lugar, dirijo mi barco hacia ahí, no importan las tormentas, no importa el tipo de barco que tengo, no importa mi tripulación, no importan los accidentes geográficos, voy ahí. ¿Qué pasa con ese capitán de barco omnipotente? Más tarde, más temprano, se estrella la cabeza contra una roca, claramente. El impotente es el que dice, yo no tengo ningún poder para nada, yo no puedo dirigir mi vida. En este caso, esta cosa del destino, la creencia en ese destino o la creencia en el azar, cualquiera de los dos extremos, me conecta con mi impotencia. Total, yo no puedo hacer nada. O bien todo es puro azar, con lo cual está fuera de mi control, o bien hay un destino ya escrito, con lo cual también está fuera de mi control. Entonces me conecto con la impotencia. En el centro está el sabio capitán de barco que, por un lado, sabe que no domina las tormentas, no dependen de él. Que aparezca una tormenta en el océano no depende de él, pero él sabe y aprendió de su experiencia de vida y de su conocimiento, de su inteligencia, cómo manejar su barco para atravesar esa tormenta. Tiene mapas que le muestran los accidentes geográficos. Sabe hasta dónde cuenta o no cuenta con su tripulación, ¿no? Entonces, acepta que hay condicionamientos. ¿Sí? Acepta que él no pone las tormentas ni los accidentes geográficos, ni que tiene un barco mucho más grande que el que en realidad tiene. ¿Sí? Él sabe con lo que cuenta y con lo que cuenta empieza a navegar. ¿Sí? De alguna manera es navegar con la incertidumbre. Yo en lo personal, Juan Carlos, tal vez no necesito como entender tanto cómo funciona todo para poder moverme. En alguna época de mi vida pasada sí me importaba mucho entender. Y finalmente, de alguna manera, me di cuenta que por más que me forzara no iba a poder entender todo, porque no soy tan inteligente como me hubiera gustado ser, y entonces no me queda otra que navegar un poco en la incertidumbre, ¿sí? Al contrario, reconocer esa limitación es un signo de inteligencia. Pero mira, nuestra inteligencia viene de alguna manera de nuestro sistema nervioso, al menos ese es el soporte material donde funciona nuestro cerebro. Y nuestro sistema nervioso, por definición, es algo material, con lo cual por definición es algo limitado. Todo lo material es limitado. Por lo tanto, si nuestro cerebro es limitado, nuestra inteligencia también va a ser limitada por definición. Entonces, todo lo que hay más allá es imposible que no entendamos. Piensa en la mosca más inteligente del mundo. ¿Sí? La mosca más inteligente del mundo, ¿sí? Nunca va a poder ver el mundo como lo vemos nosotros. Lo va a ver Sí. como una mosca, por más inteligente que sea. Y nosotros, por más inteligente que seamos, nunca vamos a ver el mundo en su absoluta inmensidad, el universo más que el mundo, en su absoluta inmensidad. Vamos a ver solamente lo que estamos condicionados biológicamente y evolutivamente para poder percibir, ¿no? Entonces, eh, ah, qué difícil. Vamos navegando ahí con lo que podemos, ¿sí? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, es que comparto la postura, pero al mismo tiempo también creo que el ser humano ha evolucionado a partir de imaginar, ¿no? Obviamente lo que yo pueda explicarme, sinceramente no lo veo como una explicación, lo veo como una interpretación que yo hago de cómo vivo mi experiencia y cómo entiendo mi relación con los hechos, con lo que me ocurre, ¿no? ¿Qué tanto puedo yo gobernar? ¿Qué tanto puedo influir? ¿Qué tanto tengo que soltar cuando ya no te, o sea, creo que sí es importante tener esa inteligencia para saber cuándo se tiene que soltar, cuándo sí tienes que empujar la carreta, cuándo puedes, cuándo tienes que dejar que las circunstancias se acomoden Sí, o no. O
sea, ahí creo que ahí pasamos ya no a un nivel de inteligencia, sino de sabiduría, ¿no? O sea, Sí, sí. cuando tuviste el contacto con todas, o sea, lograste desmenuzar las opciones y después las sueltas, porque hay algunas en las que sí puedes tú participar y otras en las que no, y aceptar esa falta, esa imposibilidad de participar, ¿no? Sí, esa idea me encanta. Se relaciona con lo que tú hablabas antes, que me gustaría retomar de la inteligencia, que de alguna manera existe en el universo, ¿no? Como que el universo sea inteligente no quiere decir que hay un escritor necesariamente, un diseñador llamado Dios que diseñó todo, ¿no? Hay una inteligencia. Esa inteligencia está demostrada por el mismo hecho de que hay reglas, de que hay leyes, de que las cosas no suceden caóticamente, como tú decías, si soltamos una manzana, no se va volando para arriba, cae hacia la tierra. Lo descubrió Newton y es la ley de gravedad, ¿sí? Entonces, esas leyes suponen una cierta inteligencia, si no el mundo sería un puro caos, ¿sí? El sol se mueve, el sol está fijo, la tierra se mueve de una determinada manera y el sol con la galaxia va de una determinada manera y las celulitas en el cuerpo funcionan de una determinada manera y mis hormonas y mi cerebro, todo mi sistema biológico está funcionando guiado por una inteligencia infinitamente más, infinitamente superior a mi propia inteligencia personal, porque yo no sabría explicar ni por qué se mueven las galaxias, ni por qué se mueven las celulitas adentro de mi cuerpo, Sí, ¿sí? no, ni por Sin qué em- respiro. Claro, claro, esa inteligencia está. Ahora, ¿esto por qué me parece bien interesante? Porque esto nos puede dar una pauta de cómo navegar nuestro barco, sin pelearnos si es destino, azar o condicionamientos. A ver qué te parece esta idea. Si empezamos a percibir que el universo tiene una cierta inteligencia, ¿cuál sería la forma más apropiada para vivir nosotros en este universo? ¿No será una forma de vivir que sintonice con esos principios Claro. inteligentes? ¿No? Que dicho de otra manera, ¿no sería que es mejor dejarse llevar por la corriente en vez de navegar en contra de la corriente? Es un, mm, es un poco lo que plantea el taoísmo, ¿no? Esta Claro. antigua forma china, ¿no? De mirar el Fíjate, mundo. ahora sí que acercándonos a las conclusiones, yo como lo podría simplificar de la manera que más he podido es pensar que vivimos en un universo o en un mundo, en una existencia de tendencias, ¿no? Muchas las podemos conocer y otras no. O sea, es como Espérate, si, espérate, espérate. Generemos suspenso. Entonces, ¿qué conclusión podríamos sacar de todo esto? De todos estos desvaríos que hemos conversado, ¿cómo podríamos aplicar esto en nuestra propia vida? Ahora sí. pues, eso, yo como lo visualizo, es como si estuviéramos habitando un mundo, un universo, una realidad, una existencia de tendencias, ¿no? O sea, muchas las podemos conocer y otras no. Es como si estuviésemos de pronto en la desembocadura de muchos ríos que van a dar al mar. Y de repente hay una cierta corriente que nos lleva en una dirección o en otra. Y las posibilidades de nuestro movimiento se facilitan o se complican dependiendo de si tomamos una de esas corrientes que fluyen y nos apropiamos de esa fuerza para avanzar, o si queremos ir en otra dirección, el cambio de dirección implica un esfuerzo, ¿no? Implica cambiar si queremos tomar otra ruta, ¿no? Y yo creo que ahí tiene que ver con muchas decisiones. Hay decisiones que fluyen base a la tendencia en la que ya estamos, ¿no? O sea, si tú quieres, si eres psicólogo y quieres estudiar una maestría, implica un esfuerzo, pero va sobre una tendencia. Pero si lo que quieres es cambiar de profesión, ese cambio de tendencia te llevaría a otro sitio y las posibilidades que se te van a abrir serán totalmente distintas a si sigues por esa tendencia. Entonces, yo me parece que es una manera de verlo. Si nosotros tomamos una decisión, entramos en una tendencia, en una de las posibles tendencias y nos va a abrir posibilidades en esa tendencia y escogemos y seguimos en esa tendencia o decidimos parar y movernos a otro lugar, entonces sería como equivalente a cambiarte de corriente, lo que implicaría un esfuerzo distinto, ¿no? O sea, poco a poco podemos ir haciendo que las cosas sucedan, si vamos permitir, o sea, es un esfuerzo y permitir, un esfuerzo y permitir, pero sí, creo que, no sé si todos, pero al menos yo en algún momento me vi en una circunstancia de vida que no era la que yo quería.
cambiar eso me significó sacrificios, renuncias, cambios, etcétera. Lo que yo interpreto como me cambié de corriente, ¿no? O sea, esta corriente me hubiese llevado a un sitio, hice el esfuerzo para cambiarme de corriente y ahora las posibilidades y las puertas que se abren tienen que ver con una nueva tendencia. Y más que hacer lo que queramos, podemos hacer lo que podemos hacer lo que la tendencia sobre la que estemos montados nos abra como posibilidades. No sé qué te parezca. Sí, sí, claro que sí, claro que sí. Que de hecho cuando yo dije, como esta idea más taoísta de fluir con la corriente, ¿sí? No me refería a esa cosa tan simplista, ¿sí? Porque si tú hubieras seguido con la corriente, pues no estarías ahora escribiendo libros y haciendo lo que estás haciendo con tu vida. Seguirías en lo que era tu trabajo anterior, ¿sí? Si yo hubiera seguido con la corriente a mis 18 años, no hubiera llegado a ser psicólogo, hubiera seguido trabajando en el negocio de mi papá, ¿no? Pero cuando los dos, tú a tu manera y yo a la mía, en distintos momentos de la vida. Lo voy a decir de una manera poética que no sé si te guste, pero elegimos decidir en sintonía con nuestra alma, ¿sí? Ajá. Eso de alguna manera también está en sintonía con esta inteligencia que hay en el universo, ¿no? Que hace que esté en sintonía con esa inteligencia del universo, que podamos desplegarnos en sintonía con nuestra alma, que podamos desplegarnos al desarrollo de nuestras potencialidades, ¿no? Eh, Quizá mucho más que decidir tu destino, lo que puedes es decidir las tendencias y armonizarte con ellas, ¿no? O sea, conforme vas decidiendo, te vas sometiendo a continuar en esa tendencia, te subes a esa corriente y lo que te ocurra después ya no va a ser completamente libre porque va a tener que ver con tus decisiones previas, ni tampoco va a ser totalmente casual sin que deje de participar un elemento de azar, ni todo va a estar predeterminado, pero sí podrás ir tomando decisiones que te permitan avanzar en esa tendencia o incluso detenerte y moverte de tendencia con los costos y con los precios que hay que pagar cada vez que haces un cambio en la vida. Entonces, a mí eso me parece como más, y además como que lo podemos ver reflejado en la realidad. O sea, hay muchas, yo creo que muchas especies se extinguen porque las circunstancias del entorno cambiaron y la tendencia ya no favorecía su permanencia. Ujú. Y creo que nosotros como seres humanos y como individuos sí podemos observar, creo que ahí observar el entorno en el que estamos, ver, o sea, yo puedo querer lo que yo quiera, pero yo tendría que ser consciente de quién soy, o sea, en términos de cuáles son esos contextos que en los que yo ya nací y que están escogidos de antemano, cuáles son las acciones que yo he hecho y a dónde me llevaría si yo sigo en ese ritmo de acción. O sea, no puedo ser tan ingenuo y decir, ay, es que ahora voy a cambiar y voy a hacer otro. Sí, está muy bien, nada más que ubícate dónde estás, observa lo que Claro. has decidido, a dónde te lleva, si tú continúas decidiendo en la misma dirección, a dónde vas a ir a parar. Y entonces ahí es donde viene el ejercicio de la voluntad, pero no ingenua, sino sabiendo que un cambio de ritmo, que un cambio de tendencia, que un cambio de dirección no es una cosa ni gratuita, ni fácil, ni garantía de que te va a salir bien, ¿no? O sea, Ujú. la naturaleza puede ser muy violenta y así es. No, hay vidas que son fantásticas y otras que son frustradas. Pues, Sí, sí, sí. y ahí está el asunto, en el juego, en el estar, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, fíjate que lo que estás hablando todo el tiempo de la voluntad y de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, yo plantearía mi conclusión desde este lugar, ¿no? Desde el lugar de las decisiones, que todo el tiempo estamos tomando decisiones. Infinitas decisiones tomamos cada día de nuestra vida. A veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos tomando una decisión, pero le estamos tomando, ¿sí? Esa decisión. Yo elijo si tomo ahora o no tomo un sorbo de agua, ¿sí? Y así son infinitas, infinitas decisiones chiquititas o trascendentes que vamos tomando en nuestra vida. ¿Cuál sería mi conclusión? Mi conclusión a partir de todo lo que estuvimos conversando hoy es que si hay azar, yo no lo puedo controlar, está fuera de mi control. Si hay determinismo biológico, yo no lo puedo controlar, está fuera de mi control.
Si hay un condicionamiento social, cultural, familiar, histórico, puedo trabajar sobre eso. Los psicólogos, los terapeutas, los coaches, trabajamos para liberarnos de algunos de esos condicionamientos, pero de alguna manera ya están ahí. Yo puedo elegir qué hago con eso, pero no puedo elegir que no hayan esos condicionamientos. ¿Qué es lo único entonces que está a mi alcance? Saber que segundo a segundo, ser consciente que segundo a segundo estoy tomando decisiones. Ese pequeño espacio de libertad que se me abre en el aquí y ahora, segundo a segundo. Porque si hay azar, si hay condicionamiento, si hay determinismo, están fuera de mi alcance. Yo no los conozco. A los fines prácticos es como si yo eligiera todo el tiempo. Ahora, si lo que yo elijo está condicionado por mis condicionamientos, puede ser, no lo sé. Si lo que yo elijo está condicionado por la forma de mi cerebro y por cómo funciona, puede ser, no lo sé. Lo que sé es que segundo a segundo yo voy decidiendo. No puedo, pero no quiero escapar de sentir, de experimentar esa libertad de que sea como sea todo el tema de los condicionamientos, yo voy tomando ciertas decisiones todo el tiempo, a una conciencia de que esas decisiones navegan en este mar de incertidumbre donde hay azar y donde hay condicionamientos de todo tipo. Cuanto más voy evolucionando, cuanto más voy creciendo, cuanto más voy trabajando conmigo mismo, más consciente soy de todos esos condicionamientos externos, ¿sí? Y veo cómo puedo ir abriéndome camino aún con todo esto. Pero en última instancia, como decía hace un rato, y por más que le doy muchas vueltas, esta idea como bien existencialista de que estamos ahí en un mundo donde tenemos que hacernos cargo de nuestra libertad de elegir, es como una idea que a mí me sienta bien. Claro. Y yo solamente le pondría un último punto que es la aceptación y el perdón de las decisiones que ya tomaste en el pasado. Es decir, si tú te casaste a los 20 años, eso ya ocurrió, ¿no? Y no puedes negar eso y hacer como que eso no existe. Si estudiaste para dentista, si te cambiaste de país, las decisiones posteriores van a estar influidas en esa decisión previa y a veces uno se lamenta profundamente de haber tomado una cierta decisión. Yo creo que hay también para poder gestionarse mejor, hay un punto en el que uno tiene que aceptar que en ese momento hizo lo mejor que pudo, de alguna manera perdonarse o perdonar a quien haya que, o sea, quitarte las cargas y seguir desde donde estás, tomando esas decisiones día con día, pero sabiendo quién eres a partir de lo que has construido en el pasado y aceptarlo como parte de, pues, de tus pasivos y de tus activos, porque no podemos pensar que vamos a construirnos siempre a partir de lo que vamos a hacer para adelante. Tenemos que considerar quiénes somos y quiénes hemos sido y en quiénes nos hemos convertido y a partir de ahí moldear, cambiar, transformar, pero me parece que es un error tratar de hacer ese cambio ignorando lo que nos trajo a este día, a este presente, a este día de hoy, ¿no? Ok, vamos a decidir libremente entonces terminar por hoy con este metálogo, Juan Carlos. ¿O Me estaremos parece. tal vez condicionados porque ya llevamos 51 minutos No. y es el tiempo que alguna vez decidimos que tenían que durar nuestras conversaciones? No, además, pobre la gente que nos oiga, también hay que... Muy bien, entonces vamos a ir despidiéndonos por hoy. Por favor, síganos en nuestras redes, en Facebook, a ver, ¿en dónde más, Juan Carlos? Estamos, por supuesto, en el canal de YouTube, estamos en todas las plataformas importantes de Spotify, de Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, y bueno, tenemos nuestra página de Facebook y la página de YouTube para que pues, nos den recomendaciones, para que nos hagan comentarios, para que nos sugieran temas y sobre todo pues acompáñenos, denle like al canal para que también les lleguen las notificaciones y bueno, para nosotros es un placer poder compartir este rato con ustedes también. Eso mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Un Gracias, abrazo Gabriel. grande. Nos vemos la Hasta muy próxima pronto. y ahí seguimos. Bye bye. Hasta luego. Gracias.